El tema de esta clase es raza y etnicidad. Vamos a comparar dos conceptos, el concepto de raza y el concepto de etnicidad y por qué existen estos conceptos. Vamos a ver algunas formas en cómo distintas sociedades multiculturales han realizado un manejo de esta diversidad étnica y luego vamos a ver un estudio sobre una de las tantas formas por las cuales puede cambiar la identidad étnica de una persona. Bueno, esta imagen demuestra un poco algo que visiblemente es muy evidente, ¿no? Que los seres humanos alrededor del mundo físicamente somos muy distintos, ¿no? Hay tonos de piel claros, tonos de piel muchísimo más oscuros, pero también hay diferencias en la textura y el color del cabello, la forma de las narices, los ojos, estatura promedia, forma del cuerpo, etcétera, etcétera. Y el concepto de raza y el concepto de etnicidad son dos conceptos que se han utilizado para intentar explicar el porqué de estas diferencias. Entonces vamos a repasar qué tan útiles son estos dos conceptos para explicar una realidad que es evidente, ¿no? Y es esta diversidad del ser humano. Lo que vamos a discutir hoy sigue aquí arriba, en esta parte de la pirámide, ¿no? Estamos hablando de cuestiones ideológicas basadas en una realidad, en este caso física, biológica del ser humano, pero de nuevo estamos aquí arriba en la parte de la superestructura de las sociedades porque es un componente ideológico. Hay diferentes formas mediante las cuales se puede explicar o considerar esta diversidad y los conceptos de hoy es una de estas formas. Ok, empecemos por raza. ¿Qué es la raza? Bueno, en la biología, el concepto de raza se refiere a una población que es geográficamente aislada y que no se reproduce con otro grupo. Entonces, de entrada, podemos ver de una vez que este concepto realmente no se aplica o no explica bien la diversidad física del ser humano. ¿Por qué? El ser humano, cuando pobló poco a poco todos los continentes del mundo, ¿no? Hace cientos de miles de años, ciertamente que algunos grupos estuvieron más aislados que otros, de otros, perdón. Pero en ningún momento todos los grupos humanos han estado completamente aislados unos de otros. Siempre ha habido migraciones, movimiento, contacto, ¿no? Y la segunda parte de esta definición, que no se reproduce con otro grupo, eso sabemos que tampoco es cierto. Los seres humanos, siempre que han habido encuentros de dos grupos, ha habido reproducción. Bueno, el concepto de raza puede entenderse como uno de los tantos estatus sociales que tienen las personas. El concepto de estatus social se refiere al prestigio que es asignado en una sociedad a un individuo o a una categoría de individuos. Por ejemplo, en nuestra sociedad tendemos a pensar que es mejor ser una persona adinerada que una persona sin dinero. Una persona con dinero tiene más estatus social. No es justo, no podemos criticar esa creencia, pero en general sabemos que es así. Se considera mejor ser rico que ser pobre, ¿no? Entonces, en las sociedades donde se intenta explicar la diversidad física del ser humano, empleando este concepto de raza, se entiende que la raza es uno de estos estatus sociales, es decir, que se considera en esas sociedades que algunas razas son superiores o de mejor prestigio o más deseadas que otras. Ahora, en general, los estatus sociales son de dos tipos. Hay estatus sociales que son adscritos, son asignados al nacer. En nuestra sociedad, por ejemplo, el sexo biológico es uno de estos estatus, ¿no? Poco a poco eso va cambiando también, lo veremos después cuando hablemos de género, pero en general, el sexo biológico de un bebé se le asigna al nacer. El doctor dice, esto es un niño o una niña.
Los estatus sociales también pueden ser adquiridos. Estos son obtenidos a través del tiempo. El nivel educativo en nuestra sociedad es uno de esos estatus, ¿no? Un bebé no nace y el doctor o la doctora dice, esto es un bebé universitario. No se sabe, ¿no? Hay que esperar a que la persona recorra toda su vida para ver qué nivel educativo alcanza, por ejemplo. Bueno, en Estados Unidos, la idea o el concepto de raza es un sistema arbitrario, tiene unas reglas un poco que no son muy claras y es basado en este concepto de la hipodescendencia. Esto es un concepto que categoriza a las personas que descienden de dos distintos grupos en el grupo de estatus minoritario. Y la raza en Estados Unidos se considera un estatus que se asigna al nacer, ¿no? Según las categorías de Estados Unidos, un bebé nace y se dice, esto es un bebé blanco, un bebé negro, un bebé latino, un bebé asiático, un bebé indígena, ¿no? Se considera que la raza se asigna al nacer. Aquí hay un ejemplo claro de cómo funciona esta idea de la hipodescendencia, ¿no? Cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en el 2008, todos los noticiarios y toda la sociedad hablaba de él como el primer presidente negro de Estados Unidos, el primer presidente afro de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que Barack Obama tiene una mamá que se considera blanca y un papá que se considera negro, ¿no? Un papá africano. Entonces, en ningún momento escuchamos decir Barack Obama es el primer presidente mitad blanco y mitad negro de Estados Unidos, ¿no? Era una persona que desciende de dos grupos raciales, ¿no? Según el sistema ideológico de Estados Unidos, se considera como el grupo minoritario, ¿no? En este caso, el grupo afro. Sin embargo, como esta idea de raza está en la parte ideológica de la pirámide de la sociedad, tenemos que recordar que no está escrito en piedra, ¿no? Todo esto varía según la sociedad. Entonces vemos como en Brasil, por ejemplo, es un país donde la idea de raza se define de una forma muy diferente a Estados Unidos. En general, en América Latina, las construcciones raciales son menos rígidas y esto se debe a causas históricas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a lo que hoy llamamos América Latina, eran principalmente hombres solos, se reproducían con las mujeres indígenas, con las mujeres afro, ¿no? De las poblaciones que ellos traían esclavizadas de África, y hubo mucha mezcla, y por eso todos sabemos que en América Latina hay un rango, ¿no? Con todas las mezclas posibles entre español, africano, indígena. En las colonias inglesas, los ingleses fue una colonización más tardía que la española, tendían a llegar ya con parejas, con familias, y hubo ciertamente mezcla, pero muchísimo menos, ¿no? Entonces, en América Latina, estas categorías son un poco más flexibles, porque es menos evidente dónde termina un grupo y empieza otro. Pero en Brasil es un país donde hay más de 50 categorías. Ellos tienen más de 50 términos para designarle a alguien su raza, ¿no? Según su lenguaje y su ideología. A diferencia de Estados Unidos, se considera que la raza es un estatus adquirido. No necesariamente se asigna al nacer, sino que uno puede ir cambiando de grupo racial durante su vida. Una forma muy diferente de considerar este concepto. ¿Y en qué se basa? Se basa en fenotipo, es decir, las características externas que se pueden ver, ¿no? Tono de piel es una, como les dije, la textura del cabello. Según estas características, ¿no? Se considera que una persona es de una raza u otra, pero también el clima afecta, ¿no? Todos los que tenemos cabello largo sabemos que cuando hay humedad y no hay humedad, nuestro cabello se puede ver de forma muy distinta, nuestra piel se puede oscurecer o aclarecer. Y también está basado en la clase social. Cuánto poder, cuánta riqueza económica, cuánto prestigio social tenga una persona. Según toda esta combinación de características, la gente te ve y dice, ah, esta persona es de esta raza o de otra. Un ejemplo aquí, el jugador de fútbol Ronaldinho, él creció
en una familia muy pobre, ¿no? Y una vez que se hizo famoso, bueno, él cambió, ¿no? Tal vez su tono de piel no cambió, su cabello no cambió, él no se hizo cirugías, nada de ese tipo, pero su clase social cambió, ¿no? Se volvió un hombre muy rico, se volvió un hombre con mucho prestigio social y de repente las personas en Brasil lo categorizaban como de otra raza, porque según su ideología, si tienes una clase social distinta, puedes cambiar de raza. Citas favoritas acerca del concepto de raza es del antropólogo Thompson. En el 2006, él dijo que la idea de raza es un concepto que describe muy mal el fenómeno que intenta explicar y que tiene una larga historia de consecuencias devastadoras para los individuos, ¿no? De nuevo, los antropólogos no negamos que hay diferencias físicas, biológicas en los seres humanos. De hecho, somos uno de los grupos de científicos que las estudian. Pero entendemos que al confrontarse el ser humano con estas diferencias, creó esta idea de raza que realmente no explica bien esta diversidad, porque como vimos anteriormente, esta definición de la biología de lo que es un grupo racial no aplica al ser humano. Y no solo como concepto no está explicando muy bien esta diversidad, sino que además ha tenido, ¿no? A lo largo de la historia, consecuencias muy negativas para los individuos. Todos sabemos, ¿no? Que hay personas que se han considerado pertenecer a una raza, ¿no? Inferior y que eso se ha utilizado para justificar a violentarlos, esclavizarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué es la etnicidad entonces? La etnicidad es otro concepto que explica mejor estas diferencias que estamos intentando entender, ¿no? Este concepto es superior por varias razones. La principal es que toma en cuenta que estas diferencias físicas del ser humano siempre vienen además acompañadas con diferencias culturales, ¿no? Y trata de captar las dos al mismo tiempo. La etnicidad en sí se refiere a identificación con un grupo étnico, ¿no? Mi etnicidad es mi identificación con algún grupo étnico en particular. Un grupo étnico, ¿no? Son grupos que se distinguen por similitudes y diferencias, ¿no? Diferencias y similitudes de creencias, valores, hábitos, de idioma, de historia, etcétera, ¿no? Como vemos, entonces no tiene que ver solo con el aspecto físico de alguien, sino principalmente con la parte cultural. Uno de mis antropólogos favoritos es el antropólogo noruego Fredrik Barth. Él se murió hace unos 5 o 6 años. Y él hizo mucha investigación y mucha teoría en torno a esta idea de los grupos étnicos. Y él decía que lo importante cuando uno está tratando de entender los grupos étnicos es en enfocarse en la frontera étnica que define un grupo y no en su contenido cultural. Es decir, yo me considero, por ejemplo, una persona latina, es una de mis identidades. Entonces él decía, ¿qué es lo importante de ser latino? ¿No? Los bailes que nos gustan bailar, la comida que les gustan a los latinos, la religión que más practican los latinos. Él decía, eso sí es interesante, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es entender las fronteras de ese grupo, es decir, quién tiene derecho a considerarse latino y quién no. En qué momento termina el grupo étnico latino y estamos hablando de otro grupo. Para él eso era la clave en la investigación de los grupos étnicos. Y él decía que la etnicidad se refería a la organización social de las diferencias culturales. Él decía, sociedades, ya estamos hablando de sociedades grandes, ¿no? Cacicazgos, estados, porque son las sociedades grandes que comprenden mucha gente y muchos grupos. Esas son las sociedades que se han tenido que enfrentar a grupos culturales distintos, ¿no? Y grupos físicamente distintos. Entonces, él decía, ¿qué hace una sociedad con esa diversidad? ¿Cómo trata de organizarla? Así como aprendimos que las sociedades organizan a las personas en familias, ¿no? De diferentes formas, pues también las sociedades trataron de organizar mediante este concepto de etnicidad diferencias culturales.
Y otro punto clave es que la membresía en un grupo étnico se da de dos formas, de autoidentificación y de atribución del grupo. Es decir, ¿cómo sé yo que yo soy latina? Bueno, yo me siento latina, así, por eso, pero no solo por eso, porque otras personas que se consideran latinos reconocen que yo soy parte de ese grupo, ¿no? Porque hablo español, porque crecí en cierto país, porque tengo ciertas creencias o cierta historia, o mis antepasados vienen de ciertos procesos históricos similares, ¿no? Esas son esas fronteras, esas reglas, pero esto es clave. Yo me puedo, no sé, identificar como coreana, porque me encanta la cultura coreana, pero si la población coreana me ve y me dice, no, tú no eres coreana, no soy coreana. Bueno, ¿cómo han manejado entonces las sociedades esta diversidad étnica? Para empezar, está la idea del proceso de asimilación forzada. La asimilación es un proceso de cambio que un grupo minoritario experimenta al cambiar para adoptar la cultura del grupo mayoritario. Cuando hablamos de asimilación, estamos hablando de que el manejo de esta diversidad cultural en una sociedad se dio de la siguiente forma. Muy fácil, que los grupos minoritarios se olviden de su cultura y se asimilen, se parezcan, imiten, copien, adopten la cultura del grupo mayoritario. En Estados Unidos se consideran los 1920 hasta los 1950 incluso, antes, pero más o menos hasta los 50, como los años asimilacionistas. Las políticas de gobierno promovían esto y en algunos casos incluso lo forzaron antes de esto, ¿no? Los indígenas, los niños indígenas, desde los 1700, especialmente los 1800 y entrando en los 1900, eran removidos forzosamente de sus familias y eran enviados a unas escuelas donde se enseñaban a ser como los ingleses, como los estadounidenses blancos, ¿no? Pero incluso con los grupos inmigrantes, esta era la política oficial del gobierno y también la norma de la sociedad. Les voy a enseñar unas fotos de algunos de los inmigrantes que entraron durante estos años a Estados Unidos por la ciudad de Nueva York, ¿no? Está esta mujer italiana, este hombre de Albania, Argelia, Francia, Alemania, Rusia, Holanda, Grecia, Guadalupe, porque en estos años la política inmigrante del gobierno de Estados Unidos era que preferían fuertemente que los inmigrantes fueran de Europa, pero eso no significa que no entraron personas de otras partes del mundo. Suecia. ¿Okay? Entonces, hoy en día hay personas, ¿no?, estadounidenses que saben que sus antepasados venían de esos países y tal vez sientan orgullo de sus raíces. Y si uno va a la intimidad de las familias, de repente ellos para Navidad hacen un plato especial de ese país o lo que sea, pero la gente ya no se ve así como en estas fotos. Eso es algo que se hizo a propósito con estas políticas asimilacionistas. Okay. En el puse un enlace que explica un poco la migración puertorriqueña a Estados Unidos de los 1950 y cómo ahí hubo un proceso de asimilación también. Eso es opcional por si lo quieren leer. Bueno, una segunda forma de manejar la diversidad étnica es esta idea de la sociedad plural. Eso se refiere a una sociedad que combina contrastes étnicos con especialización ecológica o económica, donde no hay competencia. En este caso es un poco una forma más fácil de no tener que enfrentar esa diversidad, ¿no? Estos sean países donde hay distintos grupos étnicos, pero no viven en el mismo lugar, ¿no? Están cada uno en una parte geográfica distinta del país o tal vez sí viven en el mismo lugar,
pero económicamente unos se dedican a una cosa y otros a otra. Entonces es esta idea de juntos pero no revueltos, ¿no? Como que estamos, pero no nos mezclamos. Un ejemplo contemporáneo es el país de Trinidad y Tobago, ¿no? Trinidad y Tobago está en el país caribeño, son dos islas principales. En la isla de Trinidad, la mayoría de la población tiene raíces de la India. En Tobago tiene fuertemente más raíces africanas, ¿no? Y cada isla tiene como su economía distinta, una basada más en el turismo, la otra más en otras cosas, y ahí están los dos grupos. Hay más de dos grupos, ¿no? Pero en general eso es lo que sucede. Están las dos islas, es el mismo país, pero cada quien se dedica a lo suyo. Bueno, y el último concepto es este de multiculturalismo. Esto es una idea más reciente y es la perspectiva que considera que la diversidad étnica es algo bueno y beneficioso para un grupo, en una sociedad, perdón. No significa que no hayan problemas, no significa que no hayan retos, ¿no? Al tener tanta diferencia, pero reconoce que hay valor en esa diferencia y que no hay que obligar a los grupos étnicos ni a estar separados ni a que se asimilen al dominante, que se pueden valorar todos y mantener todos. Y el valor y el beneficio viene ¿en qué? En que cuando uno tiene mucha diferencia, hay distintas perspectivas, hay distintas formas de ver el mundo, distintas formas de resolver problemas y eso trae muchos beneficios a la sociedad. Hay más creatividad, más innovación. Hay muchas formas mediante las cuales puede cambiar la identidad étnica de una persona. Si me siento que pertenezco a o siento afiliación con un grupo étnico u otro. O la palabra que uso para describir mi etnicidad. Yo soy costarricense o hispana o latina o boricua u otra cosa, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de una de las formas en cómo puede cambiar la identidad étnica. Cuando yo era estudiante de maestría en Estados Unidos hace muchos años, participé en un estudio con unos profesores, aquí pueden ver un screenshot de nuestra publicación, y era una investigación sobre los inmigrantes dominicanos en Pensilvania, ¿no? La mayoría de los inmigrantes dominicanos, así como todos los del Caribe, emigran a Nueva York, pero empezó un proceso donde muchos dominicanos llegaban a Pensilvania por diversas razones, principalmente porque es más barato que la ciudad de Nueva York, ¿no? Y en este estudio queríamos ver por qué algunos se identifican como dominicanos y otros como latinos o hispanos, ¿no? Nosotros consideramos una palabra que es menos nacionalista, ¿no? No están identificándose con un país, sino con un grupo más grande, ¿no? Regional, latino o hispano. Y encontramos que había una correlación entre ciertas características de esas personas y con cuál de estas dos palabras se identificaban. ¿Cuáles se identificaban más como latinos o hispanos y no como dominicanos? Los que hablaban mejor inglés, es algo que medimos. Los que tenían más años de vivir en Estados Unidos. Los que tenían un nivel educativo o un nivel económico mayor. Los que tenían un tono de piel más clara. Entonces, ¿por qué esas diferencias? Nosotros pensamos que en República Dominicana todas las personas son dominicanas y dentro de ese país hay distintas palabras para describir la diversidad física, principalmente y también cultural de las personas, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que los dominicanos llegan a Estados Unidos, hay muchos otros y ellos se ven obligados a reconsiderar su identidad al enfrentar mayor diversidad, ¿no? Al ser uno dominicano, inmigrar a Estados Unidos, de repente no hay solo dominicanos, hay otros grupos de América Latina, hay mexicanos, ecuatorianos, colombianos, puertorriqueños, ¿no? Pero también hay personas totalmente fuera de la región. Americanos blancos, americanos negros, europeos, asiáticos, personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es una de las formas mediante las cuales la identidad étnica de alguien cambia y no siempre es algo consciente, no es algo que pasa rápido, ¿no? Pero al inmigrar, ¿no? Estos dominicanos se dieron cuenta, bueno, yo soy más similar a estos grupos, ¿no? Que consideramos todos globalmente que somos latinos y por idioma, por historia,
por religión, por otras razones, soy más diferente a estos otros, entonces me quedo con este concepto. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre esto, no olviden escribirla en el foro o enviarme un mensaje.